Bien, continuando con la solución de los ejercicios en el programa MATCAT, vamos a resolver este segundo ejercicio de vigas isostáticas, donde de igual manera me piden calcular las reacciones y los diagramas de los esfuerzos internos. De igual manera ya tenemos los datos definidos para la carga distribuida, cargas puntuales y las distancias de los tramos. Obviamente estos valores pueden modificarse, ¿no? Son variables, podemos variar, no son valores fijos. Bueno, entonces este es el ejercicio, o esta es la viga donde tenemos dos tramos, ¿no? Bueno, podríamos considerar tres tramos por acción externa de una carga puntual. Podríamos dividir entre tres tramos. Bueno, de igual manera vamos a resolver o calcular primeramente lo que es las reacciones y realizamos el mismo procedimiento, ¿no? Sumatoria de momentos en el punto A o en el apoyo A es igual a 0. Ya, en este caso, ¿qué tenemos? Momento por la carga distribuida, que va a ser Q por A más B por su brazo, que va a ser lo mismo dividido entre 2, ¿no es cierto? Entonces le vamos directamente al cuadrado. Todo esto dividido entre 2, positivo, más mi carga P1 por su brazo, que es A. P1 por su brazo, que es A, menos mi incógnita, mi vertical en C, por su brazo, que va a ser igual a A más B, más acá tenemos una carga inclinada con un ángulo, ¿no? El ángulo tenemos como dato, por lo tanto va a ser P 2 por el seno del ángulo por su brazo va a ser igual a A más B más C, y esto tiene que ser igual a 0. Resolviendo y despejando nuestra incógnita, ya sabemos que tenemos en este caso la vertical en C Bueno, entonces definimos toda esta ecuación con vertical en C igual vertical en C igual. Entonces ya tengo mi valor de mi vertical en C. Entonces, calculando mi vertical en A, voy a tener mi vertical en A menos la resultante de mi carga distribuida, que va a ser Q por A más B menos P1 más mi vertical en C menos P sub 2 por el seno del ángulo igual a 0. De igual manera, despejamos la vertical en A, definimos esa vertical en A y decimos que nos traiga el valor. Bueno, entonces ya tengo mi vertical en C y mi vertical en A.
Para la horizontal voy a tener lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X igual a 0. Aquí solamente voy a tener menos mi horizontal en A más B sub 2 por el coseno del ángulo igual a 0. Bueno, después con mi incógnita. Con mi incógnita voy a asignar horizontal en A y tengo mi horizontal en A es igual a 135 kilogramos. Bueno, entonces con eso ya tengo resuelto mis acciones. Vamos por los diagramas. De igual manera, al igual que el ejercicio anterior, vamos a hacer por el método de seccionamiento y vamos a trabajar en función de este gráfico. Bueno, entonces habíamos mencionado que tenemos 3 tramos, por lo tanto vamos a tener 3 seccionamientos. Seguimos manejando la misma convención de signos por el simple hecho de que estamos trabajando en el lado izquierdo, y mi momento que está en función de X va a ser igual. Bueno, pues vamos con el primer tramo, primer seccionamiento. Vamos a tener la vertical de A positivo por su brazo, que es X, menos, para este caso vamos a tener la resultante de la carga distribuida, que va a estar dado por Q por X por su brazo, que va a ser X medio, ¿no es cierto? Entonces elevamos al cuadrado, todo eso dividimos entre 2. Obviamente colocamos la condición. En este caso, la condición para esto va a ser para cuando X sea mayor a 0 y menor o igual a A más B. Entonces colocamos para cuando X sea mayor a 0 y menor a A más B. A más B. A más B. Bueno, entonces para eso, obviamente, o bueno, en este caso podría haber colocado hasta A, ¿no es cierto? Pero cuando cuando me enfoque en el corte B, voy a tener lo mismo. Voy a tener lo mismo Q por X, ¿no es cierto? Pero ya va a ser de A más B. Entonces, como es una sola carga distribuida y es un solo tramo, podría considerarse de esta manera, independientemente de la carga puntual. Bueno, en el anterior ejercicio habíamos explicado esa parte, ¿no? Del tema de las cargas y el seccionamiento. Bueno, entonces, esto ya contempla para toda la carga distribuida. Entonces, eso sería en cuanto a mi primer corte. Para mi siguiente corte, que voy a tener lo mismo, pero con la diferencia de que en este caso ya voy a incorporar mi carga P1, ¿no es cierto? Que me va a generar un momento negativo. Menos P1 por su brazo. Su brazo va a ser igual a X menos
su brazo va a ser X menos A. Ahora, la condición. La condición va para cuando X sea mayor o igual a A, ¿cierto? Para cuando X sea mayor o igual a... Bueno, entonces ya tengo mi segundo corte. Para mi tercer corte, todo, bueno, la vertical en A se mantiene, no hay ningún problema. Mi carga P1 también se mantiene, no hay ningún problema. Ahora va a cambiar mi carga distribuida. En este caso ya no va a estar en función de X, sino que va a estar en función a su valor propio, ¿no? Su resultante, que va a estar en función de Q por A más B. Entonces, vamos a tener esta carga distribuida que me va a generar momento negativo, menos, voy a tener Q por su base, que va a ser A más B. A más B. Ahora, ese sería su resultante, su brazo por su brazo sería X menos, sería A más B medios. Sería A más B medios. Dividido entre 2. Ese sería su brazo. Ahora, la condición. La condición es para cuando X sea mayor o igual a más B. Entonces, va a ser igual a A más B. A más B. Bueno, entonces eso sería para la carga distribuida. La carga, o bueno, en este caso la reacción del apoyo a la vertical en A se mantiene. La única incorporación que vendría a ser es mi vertical en C, que me va a generar un momento positivo. Por lo tanto, voy a tener más mi vertical en C por su brazo, que va a ser igual a X menos A más B. A más B. Condición. De igual manera, condición va a ser cuando X sea mayor o igual a más B, ¿no es cierto? A más B. Bueno, entonces eso sería mi ecuación de momento. De igual manera, para el tema de las cortantes es lo mismo. La única diferencia es que eliminamos los brazos y simplemente me quedan como fuerzas verticales. Bueno, entonces definiendo X va a ser igual. Bueno, los valores de dónde a dónde. Va a ir desde 0 metros, que vaya de 1 metro en 1 metro hasta llegar a A más B más C. Bueno, entonces voy a tener los valores de mi momento, que va a ser igual. Ya. Esto no sé si podríamos colocarlo como decimal. Ya. Y el tema de mi cortante. Tema de mi cortante. Igual. Bueno, entonces tengo mi cortante. Ya. Entonces, eso sería.
A ver, acá tenemos 2100. Muy bien. Vamos a dejar ahí. Bueno, esa sería mi ecuación de cortante y momento. Bueno, para mi normal también en función de x y va a ser igual. En este caso, ¿qué voy a tener? Realizando mi corte, voy a tener mi horizontal en A, pero con la condición de que me cumpla que el valor de A va a permanecer si x es mayor o igual a 0. Bueno, entonces acá yo tendría ya mis valores de mi normal. Obviamente todos me van a salir lo mismo porque mi normal es constante, ¿no es cierto? Bueno, entonces mi gráfica. Vamos a tener lo siguiente. Momento x. Sería mi momento utilizando este mismo gráfico. Colocamos mi cortante de igual manera mi normal. Teniendo en cuenta que para valor x igual a 0. Entonces, ahí tenemos nuestro diagrama completo. ¿Ya? En el caso de la normal podríamos hacer lo mismo, ¿no? No habría ningún problema. Bueno, entonces
ya tenemos el segundo ejercicio resuelto. Ahora, el tema de este ejercicio, bueno, lo bueno de MATCAD es que podemos modificar los valores de entrada, ¿no? Vamos a reducir esto para que realmente se haga mucho mejor. Y bueno, entonces este es el ejercicio y esos son sus diagramas. Ahora, como les decía, el tema de los datos de entrada pueden ser modificados. Entonces no habría ningún problema si nosotros colocamos aquí, en vez de A12, colocamos 20, carga 600, podríamos colocar como 45, tal vez 455, y obviamente todo se mantiene y lo único que cambia es el diagrama. Entonces, lo bueno de resolver en una hoja de MATCAD Prime es que los datos se pueden actualizar, no habría ningún problema, ¿no? Entonces son actualizables. Bueno, en los videos posteriores, ejercicios, vamos a tratar de introducir más cargas, de donde tratemos de generar una planilla de cálculo, ¿no? De donde podamos meter cualquier tipo de carga y tengamos el procedimiento y tengamos los diagramas. Bueno, entonces ese sería el video. Nos vemos en un próximo video.